Patrón. ¿Cómo está, doctor? Hola, pues buenos días, buenas tardes, depende a qué hora vean la entrevista. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Agradecemos mucho su participación y por brindarnos un poquito de su tiempo para poder hacer esta charla tan interesante que va a ser. Y ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Adelante, Ernesto. Gracias, bro. Pues, algo simple, algo delicado, no, perdón, algo simple, algo, pues sí, para decirlo superficial, doctor. Simplemente a modo de introducción, nos gustaría mucho que se presente con nuestra audiencia y nos diga, pues, quién es Felipe Patrón, de dónde es, por qué estudió psicología, algunos de sus intereses, a qué se dedica. Vaya, ¿quién es usted, doctor? Bueno, soy de Yucatán, allá estudié la licenciatura en psicología. ¿Por qué decidí estudiar psicología? En realidad yo me iba a dedicar o quería dedicarme a la ingeniería en sistemas. Cursé el bachillerato en cómputo y tuve la suerte de que nos empezaron a enseñar a programar ya desde pues esa etapa en bachiller, pero en ese entonces era programar creo que ya ni me acuerdo, Delphi creo que se llamaba, pero era muy complicado. Y la verdad es de que perdí el interés. Y, y saliendo del bachillerato comencé a ver otras opciones. Pensé incluso no estudiar. Yo en ese entonces me dedicaba a instalar AudioCAD en coches. Y pensé ya dedicarme a eso, ya no estudiar la licenciatura, pero dentro de eso me empecé a preguntar por algunas cosas, particularmente por qué la gente se comportaba de determinada forma. No, me acuerdo mucho, en ese entonces me preguntaba por qué la gente roba, por qué la gente miente, por qué la gente comete delitos. Particularmente esas fueron como que las preguntas que me llevaron hacia psicología. Por eso, durante la carrera, lo he dicho en varias ocasiones, en mis publicaciones igual, la corriente teórica pues, que me llamó más la atención fue el psicoanálisis, por esa supuesta promesa de explicación del comportamiento, pues podríamos decirle no ajustado socialmente. Eh, Esa fue digamos, la dirección o el camino que me llevó hacia la psicología. Eh, Estudié en una universidad muy pequeña de Yucatán. Afortunadamente, actualmente así lo digo, porque viendo las cosas como están, a mí me tocó, al ser una escuela muy pequeña y atrasada, me tocó un plan de estudios muy antiguo, el, el del CNEIP, pero el que todavía tenía etapas terminales, donde tú escogías si querías irte para la clínica o querías irte para la educativa, y toda la primera estructura, los primeros, que será 3 años y medio de la licenciatura, era inflexible. Tenías que pasar todas las materias para pasar del semestre y no podías escoger optativas. Te tenías que chutar todas y todas eran de psicología. Entonces, actualmente, pues lo veo como pues algo que tuve suerte, ¿no? Me tocó bien eso. Actualmente, ¿qué hago? Pues trabajo en la Facultad de Ciencias Humanas, en la Universidad Autónoma de Baja California. Me fui hasta el otro lado. Concursé por la plaza y a pesar de que todavía no la tengo, no la he ganado al 100%, estoy todavía como interino. Eh, pues gané el concurso y vine a parar hasta aquí. Actualmente trabajo con el doctor Mauricio Ortega en el Laboratorio de Investigación Experimental del Comportamiento. Lo administramos entre los dos y generalmente nos dedicamos a investigación sobre comportamiento humano. A pesar de que yo hice el doctorado en comportamiento animal,
en el CEIC de la UDG, no nos permiten hacer investigación con animales en la facultad. Es una regla que viene de dirección, no nos permiten, aunque nosotros querramos financiar, no nos lo permiten. Entonces nos hemos enfocado más actualmente a conducta humana y también nos ha estado interesando, como tal vez ya se han dado cuenta, sobre la formación del psicólogo. Muy bien, doctor, muy interesante cómo fue todo este proceso de formación y cómo llegó a la psicología. Y bueno, ahora aprovechando que la mayoría de nuestro público son personas jóvenes, queremos preguntarle con base a su experiencia, lectura e información, ¿cuál considera que es o debería ser el objeto de estudio de la psicología y por qué? Bueno, yo me considero un psicólogo que parte de una postura filosófica conductista. Sin embargo, hay varias vertientes conductistas y cada una ha ido desarrollando y especializándose más en ciertos ámbitos, en ciertos temas. Yo actualmente, y así como les digo de que un tiempo me acerqué al psicoanálisis, ya después me acerqué a la psicología cognitiva, ya después me acerqué a Skinner y al análisis experimental de la conducta. Actualmente, a lo que más me acerco, con lo que más me siento pues en sintonía, podríamos decirlo así, es con la psicología interconductista. En términos generales, actualmente así lo digo, porque igual allá hay ciertos, pues, roces y tensiones, pero es con lo que más me siento más satisfecho, se podría decir, a nivel teórico. Entonces, de un primer momento yo podría responder la conducta, que es la respuesta más obvia, más común entre nosotros los psicólogos que somos conductistas o intentamos ser conductistas. El problema viene que el término conducta pocas veces se pone en discusión. Pocas veces nos ponemos, parece tan obvio que muchos quedan satisfechos con el hecho de decir conducta, pues conducta está bien, ¿no? Y ya. Pero allá nos hace falta reflexión, nos hace falta análisis. ¿Por qué? Porque conducta, si nosotros nos vamos hacia atrás, de dónde parte el concepto, el significado más cercano, más de raíz, se podría decir, es cambio. Y ya. Entonces, a final de cuentas, si nos ponemos estrictos, vamos a ver que el término o el concepto conducta es un concepto vacío. En realidad no nos dice nada. Todo se comporta, desde el agua que cae de una cascada, las piedras que son golpeadas por el agua, los grupos sociales con estos movimientos de activismo o en una empresa, la corrupción, todo es conducta. Entonces, cuando nosotros como psicólogos respondemos en términos así muy generales conducta, a veces quedamos a deber. Tal vez en términos muy ordinarios se entienda. Ay, bueno, es que es el psicólogo conductista, ¿no? Estudia ratas y, y eso es lamentable. Muchos entienden la conducta como movimiento. Ah, es que él estudia los movimientos, ¿no? Y eso, lamentablemente, incluso algunos conductistas muy famosos lo aceptan. No es que, bueno, están los fenómenos conductuales, pero también están los fenómenos cognitivos. ¿Sí? Y también están los fenómenos emocionales. Esto, dividirlo así, solo tiene sentido en la medida en la que entiendes la conducta como movimientos corporales, como conducta motora, ¿no? Entonces hay que agregarle un poco más, un apellido, digámoslo así, de acuerdo,
siguiendo una línea lo más cercano a la psicología interconductista, al menos a la que yo conozco, le agrego conducta psicológica. El conductista debe estudiar la conducta psicológica. La cuestión allá vendría, lo tendríamos nosotros como psicólogos, la responsabilidad y la obligación entonces de explicar a qué nos referimos con conducta psicológica. Pero así la respuesta sería esa, la conducta psicológica. Y dado que ya, por ejemplo, ya empezamos a aterrizar a muchos de los ejes de la charla, bueno, queremos plantear la siguiente situación. Se sabe que muchas veces no hay una claridad para el público general, a veces entre los propios psicólogos, sobre la diferencia en decir que la psicología sea una ciencia o una profesión. Vaya, y dada esa situación tan a veces preocupante, peligrosa, también depende de quién lo vea, le queríamos preguntar. ¿Cómo le explicaría, por ejemplo, a la gente joven, a la gente que recién se está iniciando, saber diferenciar entre psicología como ciencia, cuando se habla de psicología como profesión, si es que podríamos hablar de ella? ¿Qué nos puede compartir, doctor? Cuando me preguntan esto, especialmente por estudiantes o gente que no se dedica ni a la psicología o ni siquiera a la ciencia, por ejemplo, antier le di un curso de técnicas de registro conductual a ingenieros, puro ingeniero, y salió el tema a relucir con ingenieros, imagínense. El ejemplo que siempre doy, que yo creo que es el más claro y que deja poco a discutir, yo creo que es muy claro, es la diferencia entre biología y veterinaria. La, la veterinaria viene siendo una profesión, incluso el título así sale como médico zootecnista. Allá viene la palabra clave, técnica. Y no nos dejan en duda, nos ponen antes médico zootecnista. Y entonces el veterinario, ¿a qué se dedica? Cuando él termina, él pues no se dedica a la investigación. Abre una clínica, abre un consultorio y llegan los usuarios, clientes que llevan al perrito y el veterinario responde por demandas sociales. El dueño del perro, el dueño del gato me dice, aquí está mi gato, está enfermo, quiero que lo cure. Un biólogo podría decir, ¿y por qué lo voy a curar? ¿Qué tal si es una plaga? Generalmente hasta los biólogos a veces nos dicen eso, no agarres a ese animal, es una plaga, no lo rescates. ¿No? Pero el veterinario, si el dueño le solicita, sálvalo, pues el veterinario generalmente lo hace. ¿No? Está respondiendo a una demanda social. Hay que salvar a ese perrito, ¿por qué? Porque el dueño quiere. No hay investigación de por medio. De que puede hacer investigación el veterinario, claro que lo puede hacer. Sería ideal que lo haga en su formación. Si estudia un posgrado, bien lo podría hacer. Pero cuando hablamos de la profesión de veterinario como tal, cuando sale, ellos se dedican a responder demandas sociales, no a hacer investigación ni a generar teoría, que sería lo que distingue a los biólogos. Los biólogos se dedican o deberían dedicarse justamente a eso, a la investigación, a generar teoría o a poner a prueba otras teorías, refinarlas, modificarlas, etcétera, etcétera. Entonces, en psicología, si la consideramos una ciencia, debería de ocurrir lo mismo. Psicología como ciencia, de la cual deberían de nutrirse otras profesiones, como el trabajo social, la psiquiatría, la pedagogía, entre otras. Y la fisioterapia, por ejemplo, la nutrición. Actualmente muchos nutriólogos están solicitando ayuda de psicólogos justamente porque, bueno, yo hago la dieta, ¿no? El programa, pero ¿y cómo logro que la persona siga el programa? ¿Cómo logro cambiar esos hábitos? ¿No? Y allá se empiezan a dar las relaciones y las formas en las que
podríamos generar profesiones o disciplinas más bien tecnológicas que estén en medio de las dos. Ingenierías, algunos le dirían. Pero esa es la forma en la que yo puedo explicarlo más simple. Otra sería pues meternos a los criterios que se han visto en filosofía de la ciencia, en filosofía de la tecnología y ver por qué una es una y otra es otra, pero en términos así lo más simple posible como para estudiantes o para personas legas, pues yo creo que esa es la forma más sencilla. Interesante respuesta, ¿no? Nunca lo había pensado de esa manera, doctor. Muy interesante. Y bueno, ahora es muy común que en el gremio de los psicólogos se cuestione sobre la necesidad de hacer investigación y el impacto que ésta puede tener durante la formación. Por esto mismo queríamos preguntarle a usted, ¿cuál considera que son los beneficios o aportes de la investigación en psicología? Bueno, si seguimos con la postura que les estaba comentando de que al menos para mí la psicología es una ciencia, porque así inició. Si agarramos cualquier libro serio de historia de la psicología, todos van a decir lo mismo, al menos que sea uno de esos raros que sí he visto y que actualmente salen, pero ellos lo dicen, dicen que van a reconstruir la historia de la psicología, que se van a inventar una nueva. ¿Por qué? Porque es antigua, es opresora, capitalista, y ahora ellos quieren algo diferente, ¿no? Ellos van a construir otra. Yo ya me preguntaría cuál sería la necesidad, por qué mejor no, por qué estar aferrados a este nombre de psicología, por qué no olvidarlo y hacer algo nuevo en realidad. Pero bueno, allá es como las cuestiones, bueno, es que implica muchas cosas. Espero no desviarme mucho, pero eh, repetidas veces me han preguntado, oye, ¿y por qué no hacer una licenciatura en análisis de la conducta? ¿No? ¿Por qué no separarnos y que ya sea así? En primer momento, pues yo diría, claro que sí, y se ha intentado hacer, incluso han salido generaciones así. En la UDG fue allá un experimento de pocos estudiantes, pero a mí me tocó conocer a uno. Eh, y la persona, yo estaba en maestría y esa persona estaba con licenciatura, sabía más que yo de análisis de la conducta. Pero pues se echó 4 o 5 años de puro análisis experimental de la conducta. Bueno, pero el problema es que eso implica muchas problemáticas administrativas, económicas, de financiamiento. Se lo voy a poner fácil. Si nosotros creamos una nueva disciplina ahora que haga cosas muy similares a la psicología y que muchos psicólogos todavía hacen, ¿cómo le entramos a los concursos de financiamiento para hacer investigación? Desde allá ya empiezan los problemas, perderíamos muchas oportunidades como investigadores. Desde allá empiezan, y por eso muchos que están haciendo antropología, ve sus proyectos, son antropología, pero le ponen psicología. Muchas veces la respuesta es esa, porque son motivos económicos, administrativos, de otro nivel más que teórico y de congruencia con lo que estás haciendo. Pero si seguimos con lo que yo les estaba comentando y desde mi postura de que la psicología es una ciencia, pues la investigación es lo que le da origen a la psicología. Sin investigación no podría haber psicología. Es a lo que se dedica el psicólogo. Sería más o menos como preguntarle, no sé, al matemático cuál sería la importancia de las matemáticas para el matemático. Más o menos por allá va, desde mi perspectiva. Otros van a decir que no.
Pero si vemos a la psicología como una ciencia, no, al menos como una ciencia empírica o fáctica o factual, no queda de otra, es hacer investigación. A eso nos dedicamos. Antes que nada, Axel, quita la pregunta 8. No sé si ya estamos muy familiarizados con su trabajo, doctor, pero de una vez le comento, o si quiere responderla, si gusta añadir algo, pero la pregunta 8 es, en los últimos años ha crecido la iniciativa o debate sobre si sería conveniente separar el análisis de la conducta de la psicología. ¿Usted qué perspectiva tiene? Usted diga, ¿la quiere responder más adelante o ya abordamos? Bueno, lo resumo ya habiendo dicho esto. Por cuestiones teóricas, claro que sí, yo siempre he apoyado eso. Por cuestiones de congruencia. Y vamos a hacer licenciatura en psicoanálisis, licenciatura en humanismo, sí. Pero no todo se resuelve así. Sí, si estuviéramos con una lámpara de maravillosa, con el genio, igual y sí. Pero la realidad no es así. Hay muchos problemas de por medio, cuestiones, como les dije, administrativas, económicas, que muchas veces no lo permiten. Pero yo creo que a la gran mayoría de psicólogos conductistas, si les preguntas, dirían, sí, 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 vamos a hacerlo, pero eh, hay muchos problemas. Y la otra cuestión es qué nombre le pondríamos. Ese es otro problema. Otra problemática también es de que si al final de cuentas lo que queremos hacer es psicología, lo, lo más pertinente sería corregir esa psicología que tenemos. Más bien esto de separar al análisis de la conducta o a la psicología conductista, más que nada sería como una solución última ante el panorama de que no podemos solucionar los problemas de la psicología. Entonces eso igual, pues, mete ruido y es complicado el tema, pero así en términos prácticos y rápidos, yo diría sí. Ya después saber con qué cosas nos enfrentamos. ¿Con qué trámites? Bueno, ya, dado que nos adelantamos, vamos a volver al hilo de antes. Y vaya, doctor, ya que nos ha hablado, pues, sobre todo de las diferentes perspectivas, sobre, sí, las diferentes posturas, pues vaya, se ha sabido que en psicología o las psicologías difícilmente se puede llegar a un consenso, sea por su historia, su postura filosófica, sus, entre comillas, métodos. Queríamos preguntarle, vaya, a muchos autores ya han dado su postura, pero el día de hoy queremos preguntarle cómo considera que esta falta de consenso puede afectar a la disciplina como tal. Eh, Efectivamente, ya muchos autores han hablado de esto, incluso autores externos a la psicología que ya hasta ellos se han dado cuenta, y se resume en lo que le llaman el panorama de la fragmentación de la psicología, que muy probablemente algunos dicen que en algunos años va a desaparecer como disciplina para ser absorbida por departamentos de otras disciplinas. Entonces, y Y es que yo no creo que sea una preocupación exagerada. Yo creo que es algo que ya se ve actualmente. Si comparamos a licenciados en psicología que acaban de egresar, podemos ver 40 personas, todas con el mismo título. Pero si les empiezas a preguntar qué hace cada uno de ellos, vamos a ver cosas completamente distintas, al punto de que el título pierde sentido, ya no sirve de nada. ¿Por qué? Pues porque ya no te está transmitiendo ninguna información. No le dice a la gente, oye, ¿sabes qué? Los psicólogos se dedican a esto, los vamos a contratar cuando necesitemos esto, porque ya no puedes encontrar a un psicólogo que toda su carrera estuvo desde el primer semestre haciendo cosas de clínica, de emociones y de lo que quieras,
Y por otra parte, tenía un psicólogo que desde el primer semestre estuvo viendo cosas de recursos humanos y organizacionales, y al final de cuentas nunca coincidieron. Tal vez sí tomaron algunas materias parecidas, pero cada uno lo hacía por su cuenta, por su lado. Entonces, esta fragmentación yo creo que no es una explicación exagerada, una preocupación exagerada, yo creo que sí puede ocurrir y que la cuestión sería preguntarnos más bien si eso sería malo o sería bueno para la disciplina, que desaparezca, tal como está ahorita. ¿Y usted qué dice? ¿Sería bueno o malo? Si vemos las cosas como están, la verdad es de que viendo el sistema educativo como está, que también hay muchos problemas, viendo la situación económica, no solo del país, sino de Latinoamérica, y viendo las problemáticas que ya conlleva la psicología, muy probablemente es que desaparezca no sea una mala idea. Al menos, ¿cuál es mi pronóstico en caso de que ocurra esto? Cuando el psicólogo hace todo ese trabajo que intenta hacer el conductista, el interconductista, el analista de la conducta, de reflexionar y estar tratando de delimitar cuál es su objeto de estudio, cuál es su objetivo, a qué él se debe de dedicar. Si nos enfocamos un poco en esto y llevamos algún tiempo trabajando en esto, al punto de que yo puedo responder con claridad, de que yo puedo distinguir bien mi trabajo del de las otras disciplinas, generalmente en mi experiencia, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Cuando yo platico con personas de otras disciplinas, ya sea biólogos, sociólogos, antropólogos, generalmente siempre hay puntos, digámoslo así, secciones de los fenómenos que ellos dicen que quieren estudiar, pero que no pueden, que no saben. Siempre hay una parte bien claro. Hace algunos años estuve trabajando con ingenieros también, porque tenían un proyecto sobre inteligencia artificial. En especial, ellos trabajaban reconocimiento de emociones para automóviles. Querían hacer algo como de que si la persona estaba estresada, que el carro baje la velocidad, frene, cosas por el estilo. Siempre hay puntos de los fenómenos que esas disciplinas quieren estudiar que no pueden abarcar. Ellos mismos se dan cuenta, hay una parte aquí que yo no puedo, necesito a alguien que sepa de esto. Cuando, si es que se fragmenta la psicología, yo que supondría, después de muchos años, cuando las otras disciplinas estén haciendo su investigación y se vayan dando cuenta que hay puntos que no pueden, que no saben cómo, que no están especializados para abordar esos temas, de nuevo va a surgir o la psicología o la misma disciplina, pero con otro nombre, muy similar a lo que ocurre, no sé, me imagino, o espero, ustedes han leído textos clásicos sobre la emoción. Por ejemplo, William James, Dewey. Justamente eso pasaba. Ya se hacían experimentos y las emociones se explicaban como reacciones biológicas. Pero todos ellos llegaban a un punto en el que decían, ¿saben qué? No, hay algo aquí más que no sabemos cómo explicarlo. Y allá William James hablaba ya después de las emociones cerebrales como otra categoría distinta a las reacciones puramente biológicas.
Y es cuando empieza a surgir allá la necesidad de una disciplina particular que estudie lo psicológico. Entonces, en caso de que se cumpla mi pronóstico, pues tal vez no sería muy mala idea de que ahora, como están las cosas, desaparezca la psicología para que posteriormente resurja y tal vez ya esté más limpia de lo que está ahorita, porque está muy confusa. Bueno, y continuando por esta misma línea de la existencia de esta pluralidad de psicologías, tenemos curiosidad por saber cuál es su opinión o postura o perspectiva respecto a esta gran variedad de psicologías, y también si los conductistas y los psicoanalistas pueden convivir en paz y armonía o tendríamos cosas por depurar. ¿Usted qué opina al respecto? Yo creo que lo primero que debemos de tomar en consideración, si la psicología es considerada una ciencia empírica o factual, fáctica, lo primero que tenemos que tomar en consideración es eso. ¿Cuáles son las propuestas que cumplen lo necesario para ser consideradas ciencia empírica? Y centrarnos en esa y listo, se acabó, no más. No tendríamos por qué perder tiempo en otras cosas. Justamente cuando yo empecé a conocer el programa de Iztacala antiguo, eso hacían. Y tenían 3 modelos o 3 enfoques, 3 corrientes que tenían sustento, bastante sustento, para no solo conductistas eran, eh, para hacer investigación empírica y para poner a prueba sus teorías, sus conjeturas, sus hipótesis, como quieran decirlo, y generar conocimiento científico en el proceso. Eso es lo primero. Si hacemos eso, de todo eso lo que le llaman psicología, ¿cuánto queda? Muy poco. Queda muy poco. Y yo siempre digo eso. Imagínense una carrera de psicología que parta de ese punto. No estoy diciendo que solo vean conductistas. No, porque eso no es suficiente. Eso yo es algo que defiendo. Para una licenciatura en psicología, solo ver conductistas, tenemos que ver también a los gestalt, tenemos que ver al materialismo dialéctico, los psicólogos cognitivistas. Por ejemplo, la psicología cognitivista hace mucha investigación empírica. No los podríamos sacar de estos, hay que incluirlos. Pero en el proceso, pues de eso se trata la ciencia, de ir discutiendo, de ir poniendo a prueba, de confrontar las propuestas. Eso ocurre hasta dentro del conductismo, pero de eso se trata. Entonces, en primera instancia, si no hay posibilidad de que tu teoría genere conocimiento a través de investigación empírica, no entra en psicología. Si tu teoría ya ha sido demostrada, que a pesar de que puedan haber cosas más o menos congruentes, más o menos válidas, pero tiene muchos problemas, la gran mayoría de los estudios salen mal, bueno, hay que olvidarlo, no tomarla en serio. Sería como que a los biólogos les sigan poniendo en licenciatura estudiar la teoría de la generación espontánea y que se los hagan estudiar así toda la carrera, porque una cosa a la que sí no me opongo es que en los primeros semestres de la licenciatura, particularmente en el primero, se vean distintas corrientes como algo histórico, ¿no? Y allá sí que vean el psicoanálisis y que vean lo transpersonal si quieren, lo que sea, allá que le inventen, ¿no? Pero justamente para eso, para contrastarlo y decir, vean, estos casos existieron, pero no dieron para seguir haciendo investigación empírica de forma sistemática, rigurosa,
objetiva, etcétera, etcétera, cumpliendo todos los requisitos que debe de satisfacer una ciencia factual, ¿no? Entonces, yo creo que así lo respondo. Yo no me cierro a que el psicólogo estudie solo conductismo, no, al contrario, yo lo vería pues muy limitado, pero sí diría de que si el estudiante está interesado, la gran mayor parte de su carga pueda ser conductista, pues sí. Pero que no se olvide de ver también a psicología cognitivista, psicología materialista dialéctica o histórico-cultural, como le quieran decir. Eh, en particular esas tres, yo creo que son las que más se rescatan, se defienden como para hacer un plan de licenciatura. Probablemente hayan otras, pero ¿qué tanto vas a enseñar de las otras? No son como algunos podrían decir eh, una escuela, un enfoque, una corriente. Hay discusiones sobre esa palabra. Esa sería mi respuesta. Cool. Y solo para quien nos esté viendo, creo que cuando el doctor habla de la Gestalt, no habla de esas cosas raras de la silla vacía y finge que aquí está tu padre, habla de la escuela alemana. Por favor, chequen a los gestaltistas alemanes, muy, muy padres. Um, Doctor, ya de cierta manera tocó esto cuando decía lo de la antropología, y creo que es una pregunta que a muchos les puede interesar, sobre todo viniendo de un interconductista, alguien que conoce incluso la perspectiva kantoriana, el estudio de lo psicológico, pero en otras ocasiones hemos visto que una de sus, ¿cómo decirlo? Uno de sus puntos que a veces trata de cuidar al momento de que comparte con estudiantes o otros pasos de divulgación es aclarar, uno, el estudio de lo individual y también el estudio de lo social y cómo a veces la denominada psicología social tiene ciertas cositas que dices, no, no, tal vez no empata del todo con psicología, tal vez le pertenece a otra disciplina. Y también nos ha hablado, por ejemplo, de la propuesta kantoriana de hablar de psicología cultural. Ujú. Entonces, con ese amplio contexto, nos gustaría, por favor, pedirle a la gente joven, pues sí, que quizá que le explique, uno, cuáles son esas deficiencias que usted encuentra después en la literatura y cuál es posiblemente esta propuesta desde la perspectiva kantoriana. Muy bien. Para empezar, hay que recordar que lo que se le llama psicología social inicia junto con la psicología. Inicia con Wundt. Wundt es el padre de la psicología social. Él se agarró el título de padre de la psicología y también del de la psicología social por su texto de la psicología de los pueblos. Lo interesante sería ver cómo abordaba estos temas Wundt. No igual que el sociólogo, no igual que el antropólogo. Lo veía desde otra perspectiva muy, muy distinto a lo que actualmente se hace. Si nosotros vemos estudios clásicos de psicología social, vamos a identificar características claras en su trabajo que lo distinguen del sociólogo o del antropólogo. Les voy a poner los ejemplos más claros. Los experimentos de percepción social de Ash, donde meten al, al participante con un conjunto de confederados en un salón y les ponen figuras como líneas, círculos, lo que sea, y preguntan a todos cuál, vamos a suponer el más básico, el de las líneas, ¿qué línea de tres líneas que presentan, cuál es la más corta? Y todos saben que es la B, ¿no? A, B, C. Pero los confederados dicen otra respuesta a propósito. Esa es la, pues la idea del experimento, ¿no? Y vemos que en cierto porcentaje, allá sí, no es que todos los individuos hayan respondido de acuerdo a lo que hace el grupo, pero sí un gran porcentaje, ahorita no me acuerdo bien del dato, pero estoy casi seguro que era más del 60% o del 50% se iban, en vez de lo que estaban viendo y
y en vez de decir lo que ellos percibían, decían lo que el grupo percibe. Pero lo que vemos allá es que digámoslo así, la unidad de estudio es el individuo. Tal es el caso que todos los demás eran confederados. Se estudiaba a esa persona frente a todos los demás. Eso era psicología social. Otros ejemplos muy clásicos, y yo creo que nadie los podría poner en duda de que era psicología social, son los experimentos de Milgram sobre la autoridad con los choques eléctricos, y que también todos eran confederados, el participante era un individuo ante una situación socialmente relevante. Actualmente, allá estamos hablando, independientemente de las diferencias en las que podemos conceptualizar la psicología social. Porque si empiezo a hablar de Cantor ahorita, incluso eso lo criticaríamos, muy probablemente. Pero en términos más generales, más flexibles, digámoslo así, como a nivel de licenciatura, no exigiendo que el licenciado en psicología ya sea experto en Cantor, en esos términos de Asch, de Milgram, nosotros podemos ver diferencias muy grandes e incluso incompatibles con lo que actualmente se está haciendo como psicología social. Para empezar, los psicólogos sociales de las épocas actuales han adoptado no solo un objeto de estudio particular y procedimientos particulares, sino que se han ido por una perspectiva filosófica distinta, que sería pues estas posturas posmodernas, relativistas, en las que adquiere mucho sentido esto de las narrativas, por ejemplo, y el empleo de los métodos cualitativos, el hecho de centrar el estudio en la dimensión subjetiva, nada más, y decir que al estudiar la subjetividad se estudia lo social, completamente contradictorio. Estudia lo subjetivo, te estás aislando a ese mundo imaginario o mental o espiritual del individuo. Pero bueno, entonces allá vemos bastantes diferencias. Si, si nosotros no tomamos los nuevos estudios que se llaman socioculturales en psicología o de otras perspectivas, vamos a ver justamente esto, que utilizan métodos y estudian el objeto de estudio, ya sea de la antropología o de la sociología. Si revisamos sus trabajos, en realidad no son de psicología, son o ya sea de sociología o de antropología, pero pues se relaciona un poco con lo que les dije anteriormente. Si yo estudié psicología, pero a media carrera me di cuenta de que estaba confundido y que en realidad no quería psicología, porque a mí me interesa estudiar, vamos a suponer, la pobreza. Estoy muy molesto porque hayan pobres y quiero estudiar la pobreza. Ese no es un tema psicológico, es un tema social. Pero los psicólogos, como hacemos de todo y estamos así tan dispersos, pues un profesor me dice, ay, pues no importa, estúdialo desde la psicología social. Y ya después termino la licenciatura, estudio un posgrado de psicología social o incluso de sociología, lo que sea. Y ya después, cuando yo empiezo a buscar trabajo, ¿dónde creen que va a ser más fácil que consiga trabajo? ¿En una facultad de sociología o en una facultad de psicología? Y por eso vemos muchos problemas ahorita. Hay personas ocupando puestos en facultades de psicología, ocupando salarios
que bien podrían ser ganados por psicólogos interesados en psicología, formando a estudiantes interesados supuestamente en psicología, pero como sociólogos, haciendo sociología, confundiendo a los estudiantes, con decirte que es tan evidente la cosa que lo voy a tratar de explicar de la forma más sencilla posible. A los investigadores o intentos de investigadores nos evalúan un organismo gubernamental, que es el CONACYT. Este CONACYT tiene distintas áreas para grupos de disciplinas. Psicología está en un área particular. Hasta la última convocatoria, que fue en la que yo me evalué, creo que ya cambió, pero era el área 4. Allá estaba psicología. Sociología y antropología no está aquí. Sociología y antropología estaba, si no me equivoco, en la 5. Si ustedes revisan, van a ver que fácil, igual eso es algo, es una probabilidad, es un dato subjetivo, no tengo datos duros, pero yo podría apostar a que más o menos el 50% de los psicólogos no se evalúan en psicología, se evalúan en sociología o en antropología, en la otra área. Ya nos preguntamos, pues, ¿qué está pasando? Bueno, si vas a hacer sociología, pues entonces vea sociología, a ver qué te dicen allá. Pero es muy sencillo, es muy conveniente que cuando un sociólogo me dice, oye, mira, estás haciendo mal esto, yo soy sociólogo y soy especialista en esto, yo diga, no, es que es psicología social. Por eso lo hago medio distinto. No, pero está mal de todas formas. Desde mi narrativa así es. Y cuando el psicólogo te dice, oye, mira tu trabajo, esto está mal, yo soy psicólogo, soy especialista en... no, es que es psicología social. Y esa parte es más parecida a sociología. Es muy conveniente. Y allá hay muchos problemas, ¿no? Pero psicología social debería de ser uno de los temas muy importantes para la psicología. Lamentablemente, ahora se están haciendo otras cosas muy influidas por esas perspectivas postmodernas, de las narrativas. En términos muy generales, se podría hablar de escepticismo filosófico. Un anuncio, si les interesan estos temas, súper clásico, el estudio que realizó Sokal, o es su libro, el de las imposturas intelectuales. Hay varios videos en YouTube, los invito a los estudiantes que revisen sobre el caso Sokal y si tienen chance lean el libro. Muchas gracias, doctor. Ahí vamos a poner aquí en la pantalla las imágenes del libro y el artículo. Y el video, el link también. Bueno, ahora pasando a un terreno con preguntas un poco burdas, ya. ¿Por qué cree que la psicología suele resultar como una carrera atractiva para el público en general? No por nada es una de las carreras más demandadas, ¿no? Que solicitan los estudiantes que van a ingresar apenas a la licenciatura. Pues yo creo que la principal razón es la confusión que existe con psicoterapia. Yo creo que esa es la principal. Donde trabajo actualmente, ese es un problema constante de que los estudiantes que recibimos, sus intereses es justamente eso, dar psicoterapia. Y a pesar de que les dices que no, que la licenciatura no es para eso, insisten e insisten e insisten y entran y ellos dicen, no, pues yo hago lo que yo quiera porque yo ya sé y el profesor no sabe. Y como está la situación ahora, pues en realidad así es. El profesor no sabe y el alumno es el que sabe.
si es así, pues ¿para qué demonios estudias? Pero bueno. Yo le quisiera añadir a esta pregunta un poquito, también porque considera que psicología muchas veces suele representar como que una oportunidad para a huevo meter lo que yo considero psicología y aquí nadie me va a decir que no. Una parte es el dominio que actualmente tiene en el ámbito educativo, y eso no se limita a México, por lo que he leído y he escuchado, pues, bastante compartido, posturas constructivistas, relativistas en educación, donde dicen que pues no hay cosas para conocer, cada quien se construye su conocimiento y entonces, pues bueno, tienes que respetar cualquier idea, lo que sea es respetable. Yo podría, generalmente cuando lo trato en clases o en términos menos oficiales, doy ejemplos que pueden sonar un poco ácidos, se podría decir. Ahorita me los abstengo, pero eh, si todas las ideas son válidas y respetables, entonces yo empiezo a dar ideas que a lo largo de la historia han demostrado no ser así. Y vean, pues, por qué han surgido las guerras mundiales, han surgido por ideas, ¿no? Entonces, si todas valen, pues todas valen, ahí está. Esa es una. Entonces, el estudiante se da cuenta de que, pues, él siempre tiene la razón. Al eliminar criterios de validez, el profesor queda a la deriva, pierde cualquier autoridad. Yo no le puedo decir a alguien que 2 más 2 es 4, porque resulta que no, porque en su subjetividad es 5 y se acabó. Esa por una parte. Y por otra, esto ya ha llegado a psicología. Y lo vemos con estas posturas de las que hablaba de psicología social, de las narrativas y del posmodernismo y todo esto. Y si a los alumnos les enseñan eso, al menos en una materia, en 2 materias, o en la mayoría de materias en la carrera, pues justamente se está fomentando el escepticismo filosófico, que es el humano no puede conocer, es incapaz de conocer. No, y no es algo, algunos dirían gradual, ¿no? Es que sí, podemos conocer, pero de forma deficiente. Bueno, si podemos conocer de forma deficiente, eso se puede superar, se puede pulir, digámoslo así, se puede mejorar. Algunos diríamos, ¿cómo podemos mejorar eso? Con procedimientos, con investigación científica, algunos dirían, y también con filosófica, también se puede hacer. Pero allá está, se puede. Estas perspectivas dicen que no se puede, que es imposible. Entonces, pues al final de cuentas, yo puedo decir, bueno, pues la psicología no es ciencia porque en mi historia la psicología surgió con Charcot. Él inició la psicología. ¿Por qué? Pues porque yo lo veo así y es lo que yo creo. Se acabó. Entonces, actualmente hay una tendencia a esto del escepticismo filosófico que es como la base o el trasfondo. Ya después seguiríamos con paradigmas como el hermenéutico interpretativo, el crítico, que son los que se nutren de este escepticismo, eh, mayormente, ¿no? Hay otros que a veces coquetean, pero bueno. Yo creo que ese es. Siguiendo una línea similar, doctor, ¿cuáles consideraría son los principales peligros, errores que suelen estar presentes en la mayoría de estudiantes de psicología de nuevo ingreso? Primero, el creer que el psicólogo da psicoterapia. Ese es el primero. Para empezar, estás confundiendo ciencia con profesión, para empezar, de entrada.
Ya además estás limitando la psicología, que es una ciencia, a un ámbito particular. ¿Y qué pasa con los que trabajan en las escuelas? ¿Qué pasa con los que trabajan en las empresas? Que yo no digo que no se pueda. Sí se puede, pero hay que hacerlo bien. De alguna forma tenemos que ganar dinero, ¿no? Pero hay que hacerlo bien, de forma congruente con nuestra disciplina y sin usurpar funciones de otras profesiones. Otra muy peligrosa y que, aunque ustedes van a decir, no, es que eso es muy obvio, no creo que haya gente así. Al menos en mi experiencia yo he visto muchas. El querer entrar a psicología para resolver problemas personales. No, es que si voy al psiquiatra voy a tener que pagar, mejor estudio psicología y así yo me resuelvo solo mis problemas. Pues ahí hay un problema porque en psicología no ves eso. Tal vez si vas a psiquiatría, bueno, y entonces pues métete un montón de medicamentos a ver hasta qué punto te curas, ¿no? Pero allá hay muchos casos de personas que, aunque se los digas de forma directa y clara, no, ellos quieren. Yo creo que esas tres serían, desde mi punto de vista, las más problemáticas y que tienen de contraparte al otro. Si tú crees eso, pues es porque no ves a la psicología como una ciencia, que sería igual algo muy problemático, muy peligroso. Y de hecho, luego hasta nos dicen, ¿no? O sea, ustedes son psicólogos y deberían de poder arreglar sus problemas que presentan, ya deberían de saber cómo hacerlo, y dices: "No es la manera", pero bueno. Hay un ex compañero del doctorado que alguna vez platicando de eso, yo creo que la idea todos, bueno, la gran mayoría de los psicólogos conductistas la compartimos, ¿no? De que eso no es correcto. Pero él me dio un ejemplo bien claro que yo creo que deja así resuelto este asunto. Pedirle eso al psicólogo es como pedirle al físico que rompa las leyes de la gravedad, que las modifique a su conveniencia. Una cosa es el físico y otra cosa es, bueno, cuando logren los ingenieros hacerlo, muy probablemente lo hagan, pero es pedírselo al físico ahorita, no tiene mucho sentido. Así es. Lo único bueno que salen de ahí son los memes. No sé si han leído esos tweets luego que dice, ¿cómo que tienes depresión? Eres psicólogo, lee tus apuntes y ya. Buenísimo. Sí, lo hizo, es muy bueno ese. Y bueno, pasando a una siguiente parte de la entrevista, que es ya, bueno, queríamos preguntarle, ¿qué retos considera que tienen las universidades y los docentes al momento de formar psicólogos? Bueno, primero, el, yo creo que algo súper importante es la orientación vocacional. Es algo que hace falta de forma urgente en el país. Y esa orientación vocacional debería de estar nutrida por conocimiento generado por economistas. O sea, debería de ser algo elaborado por el gobierno. Debería de ser algo institucional a nivel nacional desde mi punto de vista. Y, por ejemplo, allá bien podríamos aportar los psicólogos. La orientación vocacional es algo que el psicólogo podría hacer, el psicólogo licenciado, si está bien formado. Y allá el gobierno nos podría contratar en lugar de estarnos contratando para reemplazar al pedagogo o que estén peleando por molestos porque no hay plazas de psicología en el IMSS. No tiene sentido y ya estás en manifestaciones. Pero bueno, entonces el gobierno obteniendo información de economistas, que allá igual los economistas se verían beneficiados,
ver cuáles son las necesidades del país. Y entonces, que la orientación vocacional, que sea algo gubernamental, tal vez obligatorio, allá yo no sé, para entrar a una carrera, que esté enfocada no solo a, evidentemente, no solo a responder a las necesidades del país, sino que también responder a las características, aptitudes, actitudes del estudiante. Y entonces allá orientarlo cuál es la carrera que quiere estudiar. Y entonces allá, bueno, es que tú quieres estudiar psiquiatría, primero tienes que estudiar medicina. Psicología no va para allá. Esa es una. El problema de esto es que nos enfrentaríamos a un efecto bola de nieve. Imagínense aquí nosotros tratando de hacer eso y querer hacer las cosas bien y resolver el problema, pero aquí viene lo que ya está, ¿no? Que es gigantesco. Yo ya me imagino escuchando a miles y miles de psicólogos molestos por esto. No, es que yo me dedico a la psicología y hago psicoanálisis. Yo me dedico a la psicología y hago constelaciones familiares. ¿Por qué me quieren limitar? Son opresores. ¿Ustedes qué autoridad tienen para limitar y violentar a la psicología? La quieren dividir, ¿no? Ese es otro de los grandes problemas. El CNIP incluso, no voy a tratar de hablar lo menos posible de esto y resaltando solo lo bonito, pero el CNIP incluso hasta el 2010, 2005, compartía mucho de esos ideales todavía, de tratar de que la psicología sea una ciencia y supuestamente para las acreditaciones eso se trataba de promover, supuestamente. Ya en la práctica es otra cosa, ¿no? Pero allá en los escritos, allá estaba. Pero las cosas cambian y lamentablemente ahora, lo que más está influyendo, motivando, jalando a, a ver cómo es que la psicología se conforma, pues son factores económicos. Es que hay muchos psicólogos, que esos psicólogos no tienen trabajo, que, eh, que no hay dinero para que los psicólogos trabajen en puestos de psicología. Pero si se dan cuenta, todas esas razones no tienen nada que ver con la psicología, son externas, no tienen nada que ver con la congruencia teórica, con, con el hecho de hacer para lo que fui formado, ¿no? Entonces, pues hay un montón de problemas. Yo creo que por eso, otro, no voy a tratar de hablar mucho de eso, pero otro es la corrupción. Hay un montón de corrupción y eso es bien difícil de resolver. Eh, el ejemplo que siempre doy de ese organismo gubernamental que regula la investigación en México, si ustedes entran, y esto es desde que yo empecé a curiosearle allá, que fue en el 2014, fue la primera vez que le traté de entrar. Desde ese entonces hay secciones para parapsicología, ¿sí? Completas, para psicoanálisis dentro de psicología. Entonces hay problemas bien difíciles para resolver. Por eso, que se resuelva pronto la situación, yo no creo. Incluso yo lo he dicho en otras ocasiones, yo estoy seguro que me voy a morir y no va a mejorar la situación de la psicología.
tal vez después. Y eso tal vez. Eso nos incluye también, la verdad. Doctor, para irnos acercando un poquito al final, ¿qué recomendación, así, consejo de apapacho casi casi le podría dar, por ejemplo, pues así, a jóvenes que están apenas por empezar a estudiar psicología? ¿Qué consejo les puede dar? Bueno, yo les diría primero que sí se puede. Hay que amarrarnos los pantalones o las faldas, lo que quieran usar, y pues la vamos a pasar mal, pero sí se puede. Muchos creen, y los estudiantes así me lo dicen cuando me evalúan, vienen allá los comentarios, es que Felipe odia la psicología, la odia. ¿No? Al contrario, ¿no? Si nosotros vemos cómo se fue conformando la disciplina es bien bonita, tiene mucho para hacer. A mí me gusta mucho lo que hago y la psicología como tal. El problema es que está súper contaminada y súper confundida y eh, la tienen, ¿cómo se podría decir? Pues sí, encerrada, la raptaron. Lo que se hace actualmente como psicología, pues no es psicología. Son muy pocas las excepciones, somos la minoría. Pero de que se puede, se puede. Es solo pues que hay que, primero, formarnos de forma autodidacta. Eso va a ser obligatorio. También lo que tenemos que hacer es, o la recomendación que yo les daría, es tratar siempre de identificar libros que sean de corte científico, que hayan, si es posible, que hayan pasado por una revisión exhaustiva, que estén respaldados por sociedades o instituciones que sean reconocidas a nivel científico. También no olvidar los artículos científicos, que debería de ser nuestro fuerte, porque los artículos pues pasan por muchas revisiones y para que salgan llevan cierta garantía de que el contenido que está allá es bueno. Entonces, formarnos de forma autodidacta, revisando libros con buen sustento científico, porque eso igual hay que reconocerlo. Libros cualquiera los publica, más actualmente. Ya cualquier persona puede armar un PDF y les cobran bien barato y sale en Amazon y se está vendiendo por allá. Y ya luego vemos hasta de análisis de la conducta. Y bueno, pero ver que estén bien respaldados, que haya todo un proceso de revisión detrás del libro y centrarnos también mucho en los artículos científicos de revistas que igual estén indexadas, que tengan una buena trayectoria. Si nos vamos, si no queremos fallarle, yo les recomendaría también que se centren en esas tres corrientes teóricas, o como le quieran decir: psicología cognitivista, psicología histórico-cultural o materialista dialéctica y psicología conductista. Yo eso les podría recomendar como licenciados, como estudiantes de licenciatura. Ahora, ya para yendo finalizando la carrera, si ya van a seguir estudiando y le empiezan a agarrar gusto por la psicología conductista, pues en español hay varias bien claras. La primera es la mexicana RMAC o REMAC, la revista mexicana de análisis de la conducta. Ya no hay fallo, muy buena revista. Acta Comportamentalia, ahorita me estoy limitando a lo conductual, ¿no? Acta Comportamentalia también.
La revista Conductual de España también saca buenos artículos. Hay revistas también españolas que son muy buenas, como Terapia de la Conducta, se llama, si no me equivoco. ¿Qué otras hay? Hay nuevas revistas que están como que tratando de sobresalir actualmente. Hay una que a mí me llama mucho la atención, que está tratando de sobresalir, es reciente la revista, se llama Contextos, si no me equivoco es peruana, y están iniciando, pero creo que lo están haciendo bien, y si siguen en esa línea van a lograr posicionarse bien. ¿Qué otras revistas? La, la revista de... Ay, esa no sé si sigue, pero bueno, con esas yo creo que da y sobra para que lean un buen rato. Otra recomendación es, sabemos que las licenciaturas en psicología están hechas un caos, mezcladas, van a tener profesores que les van a enseñar cosas de ángeles, van a tener otros profesores que les van a enseñar cosas cognitivas, van a haber otros profesores que les van a enseñar cosas conductistas. Acérquense a los profesores, acérquense a preguntarles, traten de interactuar con ellos. Los profesores actualmente estamos muy limitados a interactuar con los estudiantes por cuestiones de denuncias y de violencia. Actualmente, la gran mayoría de profesores que yo conozco, lo que han optado a hacer ha sido no interactuar con alumnos, interactuar a nivel, les doy clase y ya, me voy. Pero esto muchas veces no es porque el profesor sea mala persona, es porque hay toda una presión atrás de estas modas que están nada más viendo cuando les convenga denunciar, ¿no? Que cuando sea válido o pertinente, pues con todas las de la ley, ¿no? Pero sí hay mucho ese ambiente, ese espíritu de la época. Entonces, muchas veces el profesor no se va a acercar. Acérquense ustedes. Maestro, estoy interesado en esto, ¿qué puedo leer? ¿Qué me recomienda? Hay universidades que permiten tener ayudantías, o se ofrecen como ayudantes en el laboratorio o como profesor. Esa es otra. Hacia los profesores que manejen los temas que a ustedes les interesan. Eso igual es cosas que yo veo mucho en Facebook. Vemos estudiantes que dicen, no, es que no sé qué hacer, en mi escuela solo veo cosas de psicoanálisis. Lo dudo, debe de haber algún profesor por allá cognitivista o de otra corriente. Acérquense, aprovechen esos profesores, porque de una u otra forma estás pagando por tu educación. Hasta en las escuelas públicas, tú estás pagando, o tus papás están pagando, o tú en el futuro vas a pagar porque se paga de los impuestos. Entonces saquen de provecho. Muchos están pagando a personas que ni conocen en Facebook, que ni saben si se inventaron los títulos o qué cosa, y están desaprovechando a sus profesores de la universidad. Acérquense, saquen provecho, les están pagando a sus profesores, pregúntenle al profesor de estadística, por ejemplo, acérquense, oye, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer una investigación? Yo lo apoyo, vamos a hacer algo. Esas serían mis recomendaciones, yo creo. Antes de pasar a la última pregunta, y me gustaría añadir algo, neta, sí háganlo porque, ay, ¿cómo decirlo? Es bastante complicado, pero ahora que mencioné esto de que terminas pagándole a alguien en Facebook, apenas en un círculo de lectura que tuvimos amigos,
salió a la luz estos diplomados en Facebook, de hecho, de terapias de conducta, terapias contextuales. Por chismosos vimos quiénes se estaban metiendo y un amigo decía, no manches, estudiaste en la UNAM, tenías a Rogelio Escobar frente a ti, no lo aprovechaste y ahorita te estás metiendo un diplomado de terapias pinche contextuales. Entonces, Es, háganlo, o sea, nunca saben a quién tienen enfrente en la Veracruzana, en la de Baja California, nunca saben, así que aprovechenlo, aprovechenlo. y aunque no sean conocidos, hay, por ejemplo, esa es otra cosa. Yo conozco a profesores muy versados, conocedores del análisis experimental de la conducta, y no suenan para nada ni en Facebook ni en las redes sociales. Incluso yo diría que los mejores, y allá yo me excluyo, yo no me siento ni me considero de esos, los mejores no aparecen allá. Ellos están haciendo investigación en las revistas y donde debe de ser. Entonces, traten de aprovecharlo, acérquense. Y aunque su profesor tal vez no sea 100% conductista, vamos a suponer, muy probablemente sepa de diseños experimentales y les enseñe para diseñar experimentos o de estadística o de elaboración de instrumentos, le pueden sacar provecho. Sí, de hecho, luego muchas veces hay muchos profesores que se dedican prácticamente a la investigación y como no son muy, pues, como muy comerciales, como comúnmente sucede luego en las redes y así, pues los desaprovechan y la verdad es que no hay que hacerlo y incluso a veces, aunque no sean de las posturas que a nosotros nos interesan, sí es Uh -huh. importante conocer qué es lo que saben, qué es lo que dicen y también pues ser críticos. Creo que es algo muy importante para poder de ahí partir hacia un enfoque que nos gustaría ir llevando a lo largo de toda nuestra formación. Y bueno, doctor, finalmente ya con esta última pregunta vamos a concluir, ya que aprovechando que nos recomendó algunas revistas, queríamos preguntarle qué textos recomendaría a los jóvenes para iniciarse en la psicología conductista. Para iniciarse, así como para empezar. Bueno, últimamente han habido muchos comentarios sobre este autor. Ha escrito cosas que a algunos no les han gustado, ya igual tal vez por la etapa en la que se encuentra en su carrera. Pero yo creo que un libro para iniciar bueno es el de Contingencia y Drama de Marino Pérez, en términos de que te da una introducción bastante, se podría decir, amena al, al tema. Y está en español. Estoy tratando de concentrar a las cuestiones de, de, de idioma castellano. Otro libro que, por ejemplo, yo uso para la primer materia que antes daba, porque ya no existe en el plan de estudios donde trabajo actualmente, es el de procesos psicológicos básicos, un análisis funcional de Vicente Pérez, y son varios autores. Ese texto también está bastante ameno, está bastante pedagógico, se puede decir, para que lo vayamos leyendo y poco a poco irnos introduciendo al tema. Estoy tratando de dar recomendaciones en ese sentido, ¿no? De que para empezar de forma autodidacta y poco a poco irnos yendo más hacia cosas más especializadas. Vamos a ver algún libro mexicano, de que lo hay, si lo hay. Allá yo les podría recomendar que no sea muy antiguo. Pues hay muchos de Trillas, pero son antiguos. Pero bueno, si nos vamos a los clásicos de esos de Trillas, pues podríamos revisar Conducta Verbal de Skinner, uno de los clásicos. También les recomendaría
de Rives, Psicología General. Ese tal vez sería ya un poquito más adelante, porque a ese, exacto. Si lo agarras así a la primera, tal vez no, un poquito más adelante, ¿no? Ese, ¿qué otros más? Hace poco, el que a mí me ayudó un montón cuando estaba en Yucatán, pues en Yucatán se puede decir que no hay conductismo. Yo allá me salí, se puede decir, peleado, porque yo quería estudiar conductismo y pues no solo no había, sino que lo aborrecían. No sé cómo sigan las cosas ahorita, pero bueno. Hay un librito en internet, desde ese entonces estaba de acceso gratuito, que se llama Imágenes y Realidades del Conductismo. Se me fue el nombre ahorita. No me voy a acordar del apellido ahorita, pero está en Google. Lo ponen así, Imágenes y Realidades del Conductismo, y sale enseguida. Muy buen libro, igual como para iniciar, para comenzar. También por allá está, no voy a decir que lo pirateen, pero por allá está El Conductismo de Watson. Está el libro completo, les recomiendo leerlo. Allá se van a dar cuenta de que muchas cosas las que dicen de Watson no son verdad. Bueno, yo creo que esos podrían ser, si ya se quieren iniciar un poco más en el análisis experimental de la conducta, pues los clásicos son el de Tarpi, el de Domjan también. Y si no quieren irse de lleno, porque esos son ya más densos, el que yo uso también para las materias más iniciales es el de aprendizaje conducta de Chens. Son libros más pedagógicos, más suaves de digerir, se podría decir. Creo que esas serían mis recomendaciones. Yo quiero añadir dos, y son dos artículos como que te ayudan mucho a salir de la Matrix. El primero salió en mi facultad, de hecho es de lo poquito que me gustó de ella, y es Los principios de la conducta como fundamento de la consultoría psicológica en México, del doctor Patrón. Fue el primero que leí. Te saca bien de la Matrix junto con otro llamado La investigación científica tecnológica como eje formativo para la licenciatura de psicología en México. Se lo recomiendo para cualquier iniciado. La neta es un madrazo de realidad, pero la verdad ayuda mucho. Gracias por leernos. Eso, justamente para eso se publica. Y lo doy como propaganda. Ya tenemos listo, ya incluso ahorita terminando la entrevista, voy a enviar ya el segundo artículo sobre consultoría, ya en el que describimos las funciones del consultor de forma precisa. No le voy a decir que lo pirateemos, pero esperamos a este público. Pues doctor, nada No, más va nos queda a agradecer. ser de acceso libre. Todo No, lo que nosotros publicamos es siempre de acceso libre. toma eso, bye. Ya va a España. Es bueno. Doctor, solo nos queda agradecerles por este espacio. La verdad, yo lo disfruté muchísimo. ¿Tú, Axel, lo disfrutaste? Dime que sí. Eh, Demasiado, demasiado. Muchas gracias, doctor, por todo esto que nos platicó el día de hoy. La verdad es que muchas cosas que hasta yo me puse a reflexionar, dije, no, sí, sí es muy importante y afortunadamente todas las personas que nos vayan a estar viendo, pues también espero que les pueda generar bastante reflexión. un título bien amarillista, que diga lo que debes saber antes de estudiar psicología, algo así. No, porque eso de los debes no solo es de la TREC. Sí, En no, pues no. ciencia eso es problemático, igual ¿Mucho? como cuando dicen, en realidad, no. Hay que ser moderados en eso. Sí, claro. Pues, si me permiten, les doy las gracias por haberme invitado. Yo siempre disfruto esos espacios porque, a final de cuentas, todo lo que yo critico y lo que digo es justamente porque estoy preocupado
por la disciplina. Y estoy muy preocupado justamente por los estudiantes. Eso es algo que yo repito bastante. Yo actualmente trabajo como profesor de licenciatura. El, el público al que estoy más enfocado, el que más me interesa actualmente son los estudiantes de licenciatura. Por ejemplo, esos artículos de consultoría van dirigidos para ellos. Tal vez a alguien que ya tiene la maestría en terapia cognitivo-conductual, pues no le va a servir de nada ese artículo, pero a un estudiante de licenciatura que todavía va a egresar, muy probablemente le sea útil. Entonces, siempre que tengo estas oportunidades, las agradezco y espero que la información que aquí se esté compartiendo sea útil para los que escuchen.